muy buenos días. En nombre de PwC El Salvador, agradecemos su disposición y la confianza depositada en nuestra firma para atender este webcast denominado Ciberseguridad y Privacidad, construyendo una sociedad digital segura. Este estará a cargo del ingeniero Hernán Campos, gerente de Risk Assurance de PwC El Salvador, e Isaac Rodríguez, gerente de Ciberseguridad y Privacidad y Continuidad de Negocio de nuestra oficina de Costa Rica. Recordamos que pueden dejarnos consultas en el chat de esta plataforma y posteriormente las vamos a estar retomando. Como sugerencia para una mejor experiencia, recomendamos que activen la pantalla completa. Para una mejor calidad de sonido, utilizar auriculares, cerrar todas las demás aplicaciones que no estamos utilizando. Mientras tanto, todos los participantes permanecerán en mute a menos que se habilite su micrófono para participar. Si tienen alguna pregunta, favor usar el botón de levantar la mano o dejarla en el chat, en el Q&A también. Y las sesiones estarán siendo grabadas, por lo que los vamos a estar subiendo también a nuestro canal de YouTube. Para participar en Webex, vemos los iconos comunes, que son la manita levantada, el cheque y la X para opinar y cualquier emoticón que ustedes nos quieran enviar. También en el chat tiene para seleccionar a todos los participantes o únicamente a los panelistas. Cedo la palabra a Hernán para que podamos comenzar con la ponencia. Buenos días, Laura, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, bien, entrando un poco en materia con la presentación, lo que queremos es traer situaciones o revisar las situaciones que últimamente se han ido presentando a nivel de ciberseguridad de manera global. Y de pronto hacer un paro, ¿no? Detenernos un momento y revisar qué es lo que está pasando, cómo está ese estado del arte actualmente en el tema de ciberseguridad, cuáles son las principales amenazas que actualmente se están presentando, qué impacto tiene las situaciones que está viviendo el mundo a nivel global, que digamos, como insisto siempre, vivimos en una aldea global. No hay nada que pase en algún lugar que no nos esté afectando de una u otra forma en otro lugar, porque nuestros sistemas cada vez están mucho más interconectados. Entonces, este es un espacio, un espacio para que tengamos una charla sobre cómo está ahorita, cómo estamos ahorita viviendo el tema de ciberseguridad y qué debemos hacer. Tal vez poderles aportar desde nuestra experiencia algunos elementos que pueden servir para que ustedes puedan utilizar en sus propias instituciones, en sus propios negocios, ¿no? A ver. Entro. Laurita, creo que no puedo pasar la presentación. Ok, en el panelito que está a la izquierda están las flechitas. Sí, Si ya. gusta, se lo voy pasando yo. Le agradezco mucho. Muy bien. Bien, si quieren, entonces en el siguiente slide lo que queremos ver en el siguiente slide es básicamente qué temas queremos abordar en esta charla, ¿no? Puedes pasar al siguiente slide, Laura. Muy Me bien. confirman si pueden ver la agenda. Ok. Sí, muy bien, gracias, Laura. Okay. Bueno, básicamente, ¿qué queremos presentar? Queremos hablar sobre una introducción donde vamos a hablar de aspectos actuales de ciberseguridad, como les decía, a nivel global. También luego vamos a hablar sobre la gestión de los ciberriesgos, aspectos que debemos considerar en esa gestión de ciberriesgos, siempre recordando, digamos, cuáles son buenas prácticas para la gestión de los ciberriesgos. Vamos a traer el resultado de
de una encuesta que hizo PwC, la última encuesta que hizo sobre Digital Trust Insight. Eso fue en 2022. Los resultados son para el 2022, mejor dicho, estamos justamente acabo de salir y tenemos algunos resultados importantes que compartir con ustedes a partir de esto. Y finalmente quisiéramos cerrar con unas recomendaciones para ayudar a las empresas a crear ciberresiliencia, ¿no? Siguiente slide. Y siguiente slide. Muy bien. Bueno, como más o menos he comentado en la presentación, en los primeros slides, básicamente creo que ya para nadie es sorpresa que vivimos en un mundo que está altamente interrelacionado, con clientes, proveedores. Cada vez los proveedores son mucho más relevantes en la operación de nuestras empresas. Y, y no solamente eso, también nuestra ciberseguridad, que antes la manejábamos de manera interna en nuestras empresas, cada vez es más obsoleto manejarlo de esa forma porque ya mi ciberseguridad depende del proveedor o depende del gobierno o depende de la sociedad en términos generales en diferentes aspectos. De nada me sirve proteger mi compañía si luego tengo un problema general de electricidad en el país y no puedo tener acceso a los sistemas, ¿no? Entonces, estas nuevas situaciones nos obligan a hacer un alto y repensar la forma como estamos evaluando los temas de ciberseguridad. Tal vez de mirar que efectivamente no voy a poder yo solo en mi compañía resolver estos temas, sino que tengo que empezar a crear o a afianzar lazos de relaciones con otras compañías de mi sector o del gobierno para poder tener esa digamos, interrelación que me permita crear un buen sistema de prevención de problemas de ciberseguridad, ¿no? Siguiente slide, Laura. Y para la muestra un botón, antes era, cada vez se vuelve mucho más fácil entrar a internet y encontrar este tipo de noticias. O sea que mientras nosotros montábamos esta presentación fue muy fácil entrar y buscar entre los países de Interamérica qué situaciones podíamos mencionar. Seguramente ustedes en cada uno de sus países tendrán alguna información mucho más reciente o con mucho mayor impacto, pero este es un buen ejemplo. Digamos, me sorprende que cada vez surgen mucho más situaciones. Tenemos, por ejemplo, en Nicaragua, ataque de Anonymous a las páginas web gubernamentales. En Panamá sufrió más de 3.200 millones de intentos de ciberataque en el 2021. El Salvador, ya para este mes de mayo ya se reporta con ciberataques en empresas de más del 58% de empresas con ciberataques. Eh, y, y es así como en América Latina, en términos generales, se ha ido dando un incremento importante. Por ahí digamos, se habla de un incremento del 600% con respecto de los ataques que se presentaban en el 2020. Y tal vez uno de los mayores factores que consideramos pueden haber eh, potenciado estos temas de ataques es el tema de la pandemia y estos cambios que hemos estado sufriendo en las compañías de manera significativa y cambios que afectan en términos generales la ciberseguridad. Siguiente slide. Bueno, también en las últimas semanas estuvimos oyendo un tema bastante sonado, muy relevante acá en Centroamérica, relacionado con el último ataque en Costa Rica. Me gustaría tal vez que Isaac, si Isaac es nuestro gerente consultor que presentaba Laura, él está radicado en Costa Rica, en PwC Costa Rica. No sé si Isaac tienes algo que quieras comentarnos con respecto a esta situación, cómo lo ha visto para PwC en Costa Rica. Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Sí, les cuento que en Costa Rica tenemos estas últimas 2 semanas han sido bastante movidas en temas de ciberseguridad.
No sé si tienen al tanto la noticia que se presentó hace 2 semanas, pues el Ministerio de Hacienda es quien ha sido atacado, ha sido objetivo principal de un grupo que se llama Grupo Conti, donde el cual ya se confirmó la extracción de bastante información sensible para el país, principalmente por temas de impuestos, grandes empresas y algunos datos que, bueno, que pueden ser utilizados para posibles estafas. Esta información empezó a circular la semana siguiente de Semana Santa, recuerdo, y se empezaron a hacer las amenazas correspondientes, se solicitaban 10 millones de dólares a cambio de no publicar la información que ellos habían logrado sustraer. A como iba pasando el tiempo, el gobierno toma una posición y entra en su etapa de mitigación, atención y respuesta de la situación. Y a partir de ahí se empiezan a liberar, tal vez para contarles un poco el contexto, se empezaron a liberar por día diferente cantidad de información en los blogs que ellos manejan a nivel de la dark web. Al final publicaron toda la información, no se hizo ningún tipo de pago, no se hizo ningún tipo de negociación. Y en este momento todavía muchos de los sistemas del Ministerio de Hacienda están sin estar habilitados. Todos los procesos de importación, exportación, todo el tema de recolección de impuestos a nivel de facturación electrónica, en algunos casos se está haciendo de manera manual, ¿verdad? Volviendo un poco a las contingencias, a los temas de continuidad de negocio. Y estamos en una situación en donde estamos en un proceso de recuperación, que es un proceso lento porque sanitizar de alguna manera una infraestructura compleja para el país no es rápido, tiene que ser con mucho cuidado. Hay grupos de especialistas específicos para esto, con apoyo del sector privado, con apoyo de otros gobiernos. El país pues ha ido poco a poco restableciendo algunos servicios, pero sin embargo los más importantes y los más utilizados hasta el momento no se han podido restablecer. Esa es un poco la situación que vivimos acá en Costa Rica. Las noticias son diarias, las situaciones van cambiando y a partir de este momento otras entidades gubernamentales se han visto atacadas por este grupo. Obviamente ya hay un esquema de preparación más robusto, ya hay mayor detección de los ataques, pero sí ya se empieza a identificar que hay otras entidades gubernamentales que están siendo afectadas. Y esto no limita o no exime al sector privado de que posiblemente en un futuro vaya a tener este tipo de situaciones. Gracias, Hernán. Tal vez para comentarle un poco a la audiencia lo que nos ha pasado en este par de semanas bastante agitadas en temas de ciberseguridad en nuestro país. Muchísimas gracias, Isaac. Sí, bueno, ya lo menciona Isaac, esto efectivamente a nivel de gobierno ha hecho algún impacto que la sociedad lo resiente, ¿no? La sociedad costarricense seguramente lo resiente. Y de esto es lo que queremos hablar justamente en esta presentación, de estos impactos que ya son transversales a la sociedad. Muy bien, si quieres podemos pasar al siguiente slide. Y bueno, no podíamos dejar de hablar de la situación de Ucrania, ¿no? La guerra en Ucrania de alguna manera tiene un efecto importante a nivel global. El tema de alimentación, por ejemplo, es un tema relevante. Y lo interesante aquí es que estamos enfrentados, creo que aquí es donde se acuñó mucho antes el tema, la definición de guerra híbrida, pero este ha sido un gran ejemplo de lo que definen como una guerra híbrida que en términos generales hablamos, es una guerra que no representa un enfrentamiento militar por sí, digamos, pero que sí son una serie de actividades que tienden a afectar otros países, ¿no? Em, Aquí podemos ver una cronología de cómo, en el caso de Ucrania, ha estado permanentemente en una serie de ataques cibernéticos que han ido afectando el país. Es decir, Ucrania no está en guerra desde el 24 de febrero. Ucrania está en guerra desde mucho antes a través de la teoría de la guerra híbrida, ¿no? Entonces, repasando un poco lo que está en esta cronología, decimos que por allá desde 2013 ya se empezaron a dar ataques a las empresas privadas y el gobierno. Luego, en 2014, se presentó ataques masivos al sistema de gobierno a través de programas como lo que mencionamos allí, Snake, Orbot, y
ataques de denegación de servicio. Posteriormente, en 2016, perdón, en 2015, es un hito, digamos, importante porque ahí tenemos el primer ataque a una infraestructura física, ¿no? Que es el sistema, la red eléctrica de Ucrania. Y en este ataque, en una época de invierno, básicamente 230.000 personas quedaron sin electricidad, ¿no? Allí ya el efecto del ciberataque no era solamente una empresa o el gobierno como tal, sino que tuvo una repercusión importante en la sociedad, en las actividades de la sociedad, justo en un tema estando en una época en que se requería calefacciones y cosas de estas. Luego en 2016 hay un segundo ataque a la red de energía y, bueno, múltiples ataques a entidades gubernamentales, sobre todo de entidades que manejaban el erario público. Luego, posteriormente, en 2017, hay un gran ataque, digamos, lo definen como el ataque más destructivo y costoso a la fecha, el NotPetya, si lo menciono muy bien, dirigido a Ucrania inicialmente, pero que el ataque se diseminó a nivel global. Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, es decir, a pesar de que fue dirigido a Ucrania, este ataque pasó a otros sistemas, en otros países y ocasionó pérdidas por 10.000 millones de dólares más o menos. Posteriormente, en el 2021, con el tema de COVID-19, pues ahí se exacerban los ataques a nivel al estilo de phishing. Ucrania recibe bastantes ataques a nivel de phishing. Bueno, a nivel global el phishing se catapultó como una de las principales formas de ataque, motivo de la pandemia. Y luego, en 2022, días después de la ruptura de conversaciones entre Rusia y Occidente, se presentan ataques masivos de DOS y también ataques ya digamos, con ataques Wiper, que son básicamente ataques mucho más, digamos, fuertes, porque lo que busca es borrar la información, eliminar información, no secuestrarla como hace el ransomware, sino que básicamente eliminar información y esto tiene un efecto bastante importante. La guerra ha estado manejada con temas de desinformación, ha estado manejado con temas de ataques de negación de servicio, actividades de espionaje, interrupciones, sabotajes a las infraestructuras del país desde mucho antes de la entrada de Rusia con militares a Ucrania, a través de fake news. Bueno, esto es, digamos, un ejemplo fehaciente de lo que denominan ahora una guerra híbrida y que básicamente la situación de guerra se venía dando desde mucho antes de que Rusia entrara a Ucrania, ¿no? Siguiente slide, por favor. No sé, Isaac, si en cualquier momento quieres anotar algo, por favor, interrúmpeme. Tú eres en realidad experto en muchos de estos temas. No, no hay problema, claro. Continúa. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de que hay una guerra, digamos, una guerra híbrida y que no solamente, digamos, para ser sinceros, no solamente entre Ucrania y Rusia, hay muchos temas de ataques cibernéticos entre países por distintas situaciones a nivel global. Entonces, lo que estamos encontrándonos es que cada vez más existen conflictos cibernéticos y geopolíticos. En la última encuesta que hizo PwC sobre a los CEOs, a los CEOs de las diferentes empresas, se identificó que uno de los principales temas que preocupaban a los CEOs son los ciberriesgos y, por otro lado, pues todo el tema de conflictos geopolíticos. Pues ahora lo que estamos viendo a nivel global es que estos dos temas están combinados, ¿no? Y esto sí que incrementa mucho más las preocupaciones, o debería incrementar muchas más las preocupaciones de los CEOs en las diferentes compañías. Pero ¿cómo entonces este tema, por qué, digamos, cómo puedo verme afectado si no soy Ucrania, por ejemplo? Entonces, básicamente lo que
puede mencionar, analizando los impactos que pueden tener estas situaciones de conflictos, es que pueden haber empresas afectadas por objetivos, como un objetivo no intencionado, ¿no? Como un daño colateral. Es decir, si yo como compañía tengo alguna relación con empresas o tengo conexiones con empresas que se encuentran en una zona de conflicto, pues como estamos interconectados de alguna manera, también puedo recibir un daño, digamos, de manera colateral. No es para mí el ataque, pero llega a mí, ¿no? Esa es una de las situaciones que debemos considerar. Preguntarnos, bueno, ahorita no sé cuántos de ustedes o sus empresas tendrán algún tipo de relación o comunicación con empresas en Ucrania, pero sí que no es el único conflicto que hay actualmente en este tipo de guerra híbrida, ¿no? Luego tenemos pues objetivos específicos como ataques a empresas como objetivo específico, es decir, si si mi empresa se encuentra dentro de países que sancionan, que colocan sanciones, por ejemplo, pues muy fácilmente pueden atacar esas empresas simplemente o por el hecho de hacer parte de un país que sanciona. Por ejemplo, empresas ubicadas en Estados Unidos, pues, o en estos otros países de los aliados de la OTAN, por ejemplo, pudiesen verse afectados solo por el hecho de tener sucursales o estar establecidas en esos países, ¿no? Y también, finalmente, pues el tema de impacto por cadena de suministro, ya lo comentábamos un poco con el ataque de Ucrania que se generalizó, ¿no? El NotPetya, donde más adelante vamos también a conversar un poco cómo fue ese tema, pero básicamente estos ataques se extienden a otros países a través de proveedores de servicios. Es decir, aquí estamos hablando de que nuestra cadena de suministro no es solamente físico, sino la cadena de suministro de servicios, de nuestros proveedores, de quién dependo, con quién estoy interconectado y esos proveedores cómo se están cuidando. Y si esos proveedores son atacados, cómo eso puede afectar mi empresa como tal, ¿no? Esos son los temas que consideramos deben tenerse en cuenta, deben preguntarse las empresas para hacer una adecuada gestión de los riesgos. El siguiente slide, por favor, Laura. Bien, luego entramos a la siguiente sesión que tiene que ver con la gestión de los ciberriesgos. Hemos revisado algunos elementos, o queremos revisar algunos elementos que nos permitan, digamos, poder darle valor a estos temas que estamos hablando sobre ciberriesgos, para luego dar, digamos, una entrada a por qué tenemos que hacer esa evaluación y por qué tenemos que pensar de otra manera nuestras evaluaciones de riesgo. Entonces, hemos traído aquí unos resultados de otra de las encuestas que ha realizado PwC a nivel global sobre crimen y fraude. En esta, pues, se puede observar que empresas grandes con ingresos de más de 10 mil millones de dólares y empresas pequeñas con menos de 100 millones de ingresos, pues han recibido de igual manera ataques. Las empresas grandes experimentaron un 52% de ataques dentro de los 24 meses, de los últimos 24 meses, de hecho la encuesta, y empresas pequeñas recibieron ataques, el 38% de ellas recibieron ataques también relacionados con fraude, y lo importante que arroja esta encuesta es que estos fraudes, el mayor factor de generación de estos fraudes básicamente es un factor cibernético o delitos cibernéticos. Y esto básicamente nos indica nuevamente que a nivel global es un factor preponderante la ciberseguridad para lograr que atender la ciberseguridad, para lograr que nuestras compañías tengan un buen desempeño en términos generales. El siguiente slide, por favor. En el siguiente slide vamos a ver
un poco más de ejemplos de cómo esta encuesta, lo que esta encuesta nos decía básicamente. Podemos ver del lado izquierdo los tipos de fraude experimentados por industria y si ven relativamente los mayores ataques o los mayores efectos que han tenido las diferentes industrias como la manufacturera, de servicios, de energía, de salud, etcétera, la mayoría de los casos tienen que ver con cibercrímenes. El 32% en la industria manufacturera, en la industria de servicios un 38%, 29% en energía, así podemos ver cómo cada uno de los sectores tiene dentro de sus rangos de actividades de fraude el tema de el cibercrimen. De igual manera, empresas de diferentes tamaños, ya en el lado derecho del slide podemos ver algunas estadísticas que nos da la encuesta, donde podemos ver que los principales también, siempre está el cibercrimen como uno de los principales elementos de fraude que experimentan las organizaciones. Siguiente slide. Y un tema importante que nos trae esta encuesta también es algo disruptivo, digo yo, porque hasta hace algunos años que revisábamos los resultados de las anteriores encuestas que ha realizado la firma sobre estos temas de ciberseguridad, mencionábamos que el principal factor era el factor interno, ¿no? Dentro de la compañía se generaban los temas más relevantes y de mayor cuantía en cuanto a temas de ataques en la ciberseguridad. Pero el resultado de esta encuesta nos trae ahora un cambio, ¿verdad? Resulta que casi el 70% de las organizaciones encuestadas experimentaron un fraude o experimentaron ataques desde fuera de la compañía, ¿no? O desde fuera en colusión con algunas personas dentro de las compañías. Pero esto nos cambia un poco la perspectiva. Resulta que tal vez por el tema de la pandemia, ya los ataques se empezaron a dar desde fuera de las empresas a través de sus perímetros de seguridad. Y esto lo que nos ayuda es a replantear, o lo que nos debe decir es que debemos replantear nuestras evaluaciones de riesgo, dándole un poco más de fortaleza a las situaciones que tienen que ver con nuestro perímetro de seguridad, el perímetro de seguridad de las compañías, y fortalecernos desde ese punto de vista, ¿no? Sí, Hernán, ahí tal vez es importante eso que mencionan. O sea, nosotros ya con el tema de pandemia, la frontera de la organización se amplió a las casas de los colaboradores, a lugares abiertos donde cualquier persona puede trabajar en cualquier lugar, o la mayoría de las personas. Al menos en nuestro país se ve de esa manera todavía y hay una flexibilidad que amplía el horizonte de las compañías y lo cual genera la necesidad de nuevos controles, no solo controles administrativos, sino también temas de herramientas, tecnologías especializadas para mitigar algunos ataques o impactos desde esos equipos. Entonces, digamos que yo sí concuerdo con vos en eso que hablas sobre el tema de que el tema de los insiders, que se llaman, ¿verdad? El personal interno que tal vez se propone o se presta para gestar algún tipo de fraude, ya va en disminución, no se va a eliminar, eso va a seguir funcionando, va a seguir pasando, pero ya los ataques externos se vuelven mucho más sofisticados, mucho más efectivos. Inclusive viendo noticias, casualmente hoy en la mañana vi una noticia de que a Coca-Cola también se le hizo una sustracción de información de casi 100 terabytes de información, ¿verdad? Ya se publica la noticia y entonces eso es lo que más genera rendimiento, ¿verdad? Pensando desde el punto de vista de un atacante malicioso, un hacker en ese sentido malicioso. ¿Qué me está dando más resultado? ¿Qué es lo más vulnerable hoy en día, ¿verdad? ¿Cuál es la falla más común? Y ahí es donde está entrando este tema de los riesgos y que ya estas valoraciones van a empezar a cambiar y se va a requerir de un apoyo de junta, de un apoyo de la auditoría, de un apoyo de los equipos de tecnología, con apoyo inclusive con otras entidades, especialistas de otras empresas, coordinación con entidades de gobierno
y esto ya se vuelve un tema un poco más complejo de lo que ya veníamos trabajando, no solo desde pandemia, sino desde antes. Recuerdo que cuando hablábamos hace 5 años de temas de ciberseguridad, yo tenía muchos clientes en ese momento que me decían, bueno, no, pero es que esto aquí no ha pasado, ¿verdad? Esto aquí esto no me sucede a mí, o tal vez yo soy muy pequeño, o tal vez yo creo que no, yo no soy un objetivo. Todos somos objetivos, o sea, ya sea, como le decías anteriormente, ya sea directamente o indirectamente, vamos a ser un objetivo. Y hoy en día vamos a pensar totalmente diferente, o sea, ya le vamos a dar una importancia distinta porque te lo digo en nuestro caso, ahora en Costa Rica ya decimos a cualquiera le puede pasar, a cualquiera de las compañías nos puede sustraer información, nos pueden bloquear información, secuestrar la información y eso afecta no solo en los temas financieros, sino también en temas de servicios, porque aquí el gobierno fue el que más se afectó, pero también pueden haber mucha empresa privada que sus servicios pueden verse interrumpidos y eso genera problemas legales, temas contractuales, pérdida de negocios, temas de cadena de suministro, por ejemplo, logística, distribución, y eso es algo que hay que cuidar bastante y empezar a proteger aún más de lo que ya estaba. Gracias, Isaac, por la intervención, muy claro. Em, bueno, está bien. Si quieres podemos pasar al siguiente slide, Laura. Muy bien. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Pues dar una serie de argumentos por los cuales consideramos que tenemos que replantearnos los temas de gestión de riesgos de la seguridad de la información, de la ciberseguridad en las compañías. Las estadísticas son muy claras, tienen un cubrimiento bastante amplio en Latinoamérica y a nivel global y nos dan bastantes indicios de cómo están sucediendo las cosas a nivel global. Entonces, considerando estos elementos, tenemos que devolvernos a revisar nuestra gestión de riesgos, ¿no? Eh, un poco, sé que muchos seguramente conocen o saben, digamos, interpretar esta gráfica, pero me gustaría explicarla porque en términos generales lo que queremos decir aquí es que si queremos hacer un cambio en los riesgos de la seguridad de la información o de la ciberseguridad, pues tenemos que considerar aspectos de riesgo no solamente de la seguridad de la información en sí, porque hace parte digamos, la ciberseguridad como tal es un subconjunto de una serie de riesgos que se interrelacionan dentro de las compañías. Este, la gestión de riesgo en términos generales debe cubrir temas de continuidad de negocio. Obviamente la ciberseguridad tiene que ver con la continuidad de negocio, seguridad de la información en términos generales. Luego, dentro de esa seguridad de la información en términos generales, tenemos que hablar de la ciberseguridad. Específicamente, nos referimos a la seguridad de la información, de los activos digitales o la información digital. Eh, pero sí que debe estar alineado con el modelo de seguridad de la información de la compañía y luego pues obviamente dentro de la ciberseguridad tenemos que tener una evaluación de la tecnología de la información. Entonces, digamos, hay una serie de convergencias que tienen que ver con tecnología, que tienen que ver con información puramente, que tienen que ver con proveedores, que tienen que ver con la continuidad de la operación, etcétera, etcétera, que debemos considerar en esas evaluaciones de riesgos de la ciberseguridad. Entonces, cuando queremos, digamos, establecer esa adecuada gestión de riesgo de la seguridad, pues deberíamos considerar aspectos como la estrategia de la seguridad de información que tiene el negocio, cómo esta estrategia de seguridad de información está alineada a la necesidad del negocio, decantarlo desde una estrategia de negocio, la estrategia para la gestión de esos riesgos, cómo vamos a atender esos riesgos, qué riesgos vamos a priorizar, qué riesgos no necesitamos priorizar porque no tienen un impacto significativo y en ese sentido también direccionar el tema de inversión y costo en la implementación de controles para esos riesgos. Todo el tema de función y responsabilidad de la seguridad de la información que normalmente en las compañías o se lo dejan a TI o si tienen, ya ahorita se ven mucho más oficiales de seguridad de información en las empresas, pero se lo dejan a él y es el oficial de seguridad como un ente individual que tiene que atender los temas de seguridad cuando no es una práctica adecuada. El tema de seguridad de la información debe ser mirado desde la alta gerencia,
las juntas directivas hasta lo más abajo en la estructura organizacional de una compañía, y no es únicamente del oficial de seguridad. Descripción de funciones que tiene que desarrollar el oficial de seguridad. También se tienen que tener en cuenta los recursos con que se va a contar, presupuestos, herramientas, plataformas. Tener bien definido inventarios de sistemas de información, indicadores y métricas de seguridad de información, que digamos, la experiencia nos ha enseñado que definitivamente falta madurez en estos temas. No solamente seguridad de información, en términos generales, las áreas de tecnología adolecen de buenos elementos de métricas que permitan medir la gestión y soportar las decisiones en cuanto a tecnología y a seguridad. Como estos elementos, la ciberseguridad básicamente es como cuando uno tiene un seguro, hasta que no le sucede algo uno no mira a ver qué fue lo que tenía, ¿no? Entonces, estos indicadores de gestión nos van a permitir darle visibilidad a nuestros elementos de ciberseguridad, a las acciones que estamos tomando, aun cuando no haya, y mejor aún porque no se ha presentado una situación de un incidente que afecte la operación. También alinearse con la arquitectura empresarial. También tenemos que considerar esa arquitectura empresarial para poder alinearla a los sistemas de seguridad de información, políticas y procedimientos fuertes y, digamos, ajustados. No estas políticas generales que van pasando, bueno, las políticas son generales, pero digamos procedimientos no tan generales que van pasando de consultor en consultor, en empresa, pero que no se ajustan exactamente a la compañía como tal, a la empresa como tal, las necesidades como tal, al plan estratégico como tal. Y plan de recuperación, también tener en cuenta los temas de plan de recuperación de la infraestructura crítica. Esto va muy relacionado, procesos de autorización y de erogación tanto de activos como de personas. La estructura de personal de seguridad de la información, cómo se va a manejar esa estructura que esté en un nivel adecuado para poder tomar decisiones y jalonar estas actividades sobre seguridad de la información. Pruebas y entrenamiento y seguimiento, mucha prueba, mucho entrenamiento, mucho seguimiento. El eslabón más débil en estos elementos, cuando hacemos estas revisiones de ciberseguridad, las compañías tienen los últimos que hay en fierros, como decimos, pero seguimos sin trabajar de manera adecuada el recurso humano, que es el punto más débil del eslabón de la seguridad. Esto nos lo dejó muy claro, ya se sabía, pero nos dejó mucho más que claro la pandemia y todos los ataques de phishing que se fueron presentando, que fueron, la materialización de esos ataques fue, digamos, importante. Bueno, programas de concientización sobre las amenazas, charlas como esta también que permiten entender qué está sucediendo, cómo se ven las cosas, qué se sugiere que se haga con las nuevas situaciones en que estamos, escenarios o estadios en que estamos actualmente, que ya no es el estadio de mi compañía, como decíamos desde un principio, el estadio del país, el estadio de la sociedad, de las otras empresas del sector en el cual me encuentro, ¿no? Entonces, muy relevante. Si quieres pasamos al siguiente slide. Bien. Otro aspecto relevante es cómo se va a gestionar el ciberriesgo. Hemos estado comentando que debe haber un involucramiento importante de la alta administración, de las juntas directivas, etc. Y si quisiéramos medir un poco, de forma general, un nivel de madurez en cuanto al liderazgo de los sistemas de gestión de la seguridad de la información, pudiésemos dividirlo en estos 4 puntos que pueden ver allí. Cada uno corresponde a un nivel de madurez. Entre más a la derecha y arriba, mayor conciencia y liderazgo y mayor capacidad de gestionar riesgos, y entre más hacia la izquierda y abajo, menor conciencia y liderazgo y menor capacidad de gestión del riesgo. Entonces, digamos, un nivel de madurez 1 podría ser el establecimiento de una conciencia inicialmente. Esto
Básicamente es cuando el CISO o el oficial de seguridad está consciente de los temas de ciberseguridad, reconoce que es un tema relevante y, bueno, tienen algún manejo de información dentro de la compañía con estos aspectos. Pero ya luego viene un nivel de madurez número 2, que tiene que ver con la comprensión, ¿no?, de las situaciones. Ya se conoce, o la compañía conoce, cuál es el apetito de riesgo. Muy importante, los que saben del tema de gestión de riesgos reconocen que el apetito de riesgo es muy, muy importante para poder definir cuál es el scope de ese análisis de riesgo que se debe hacer. Entonces, tener claro, delimitado un apetito de riesgo ayuda muchísimo a hacer una adecuada comprensión de los riesgos de ciberseguridad y a cuáles riesgos sí se deben tratar y cuáles no. Y se ve también información mucho más precisa con respecto a los temas de cumplimiento en relación a la ciberseguridad. Luego tenemos un nivel de madurez 3, que se denomina un nivel de buen gobierno. Ya tenemos allí, digamos, los responsables o el involucramiento efectivo de comités ejecutivos, donde bueno, se toman decisiones, las decisiones se toman de una manera informada, es decir, se tiene suficiente información a nivel de la operación, de cómo se encuentra establecido los esquemas de protección, de ciberseguridad, las amenazas que hay alrededor de mi compañía o de mi estrategia. Es un nivel donde se vinculan ya mucho más elementos para tomar decisiones mucho más informadas. Y finalmente tenemos el nivel de madurez 4, es ya una participación, digamos, del top de la compañía, la junta directiva, y es aquí donde ya se maneja el tema del riesgo cibernético de una forma integral, los elementos de impacto importantes, los incidentes importantes o las deficiencias importantes en ciberseguridad suben hasta la junta directiva. Las juntas directivas ayudan a tomar decisiones y orientar todo el sistema de gestión de seguridad de la información a cubrir los elementos que las empresas requieren, ¿no? La pregunta es, ¿en dónde se encuentran nuestras compañías en este momento? ¿Qué tenemos que hacer para empezar a subir en estos niveles de madurez? El siguiente slide, por favor. Bien, por otro lado, ya digamos, los que trabajan en gestión de riesgos saben o conocen de esta gráfica. El desafío es importante, el desafío es multifacético. El desafío se trata de gestionar terceros, la supervisión de terceros. Ya yo no me puedo relacionar con un tercero sin saber si ese tercero tiene un buen nivel de seguridad, porque voy a intercambiar información con ese tercero. Para eso ya existen informes, estándares mundiales para garantizar que un proveedor de servicios cuenta con un nivel de seguridad importante. Tenemos el SOC 1, el SOC 2, que son herramientas muy importantes que ayudan allí. Aplicaciones no confiables, bueno, nada, vivimos en un mundo de las apps. No necesitamos ya ni siquiera hacer una instalación en una máquina. Básicamente, nuestros dispositivos electrónicos son un riesgo adicional. La empresa debe tener una política para el manejo de estos dispositivos y ver cómo también manejan esta proliferación de aplicaciones, ¿no? Hacen parte se vuelven parte de la operación. Controles, ya yo controlar pues o dejar evidencia de la ejecución de mis controles a través de un WhatsApp, donde le digo, mira, hágase esto, y que se es así porque es mucho más eficiente que ponerse a diligenciar un formulario para poder dejar evidencia de un control ejecutado.
Entonces, esto trae en realidad nuevos retos, ¿no? Para quien está gestionando los riesgos cibernéticos. Lograr los negocios resilientes, ese es una de es lo que se espera, lo que se requiere. Trabajar en la autenticación de personas, contraseñas, biometrías, validar las entradas de información a la compañía, la información debe entrar de forma íntegra, sin malwares o elementos que puedan afectar la operación, la protección de los datos en movimiento, del almacenamiento de los datos, tener los temas descifrados, manejar el tema de backups o tener información no en línea que permita respaldar la información en línea, trabajar sobre lo básico, la arquitectura, ahí también tenemos que estar haciendo gestión en el tema de ciberseguridad, considerar las nuevas actualizaciones, manejar todo el tema de arquitectura, de controles y de gobierno, de accesos a nivel de plataformas, todo el tema de monitoreo, detección de anomalías, pues ese es básicamente el pan de todos los días en este tema de la ciberseguridad. Hay que estar monitoreando constantemente y sí, como hemos venido diciendo, el tema de la cultura, que es un aspecto fundamental y que cuesta mucho más, digamos, lograr que las personas se mantengan conscientes y en línea de estar en línea con los temas de ciberseguridad, ¿no? Siguiente slide. Bien, pero ¿cómo llegamos a realizar esa gestión de los riesgos cibernéticos? Bueno, no quisiera entrar, digamos, en mucho detalle con cada uno de estos temas. De hecho, esto puede dar para una charla, un taller aparte, una charla aparte sobre la gestión de riesgos cibernéticos, pero sí dejarles enunciado estos 5 elementos básicos para la gestión de riesgos. Básicamente, se debe establecer una adecuada organización, aspectos cibernéticos y buen gobierno. Y un buen gobierno, como lo hemos mencionado anteriormente, habla de esa madurez tipo 4, digamos, un buen gobierno que incluya desde la alta dirección. Definir el apetito de riesgo, claro está, el apetito de riesgo es supremamente importante para definir ese scope, hasta dónde voy a permitir, digamos, que sucedan cosas o no. Eso también es importante para la implementación de controles porque, digamos, va a reducir justo a la medida toda la inversión que se hace. Implementar controles tiene un costo importante. La evaluación de riesgos, hay que realizar una muy buena evaluación de riesgos utilizando ese apetito de riesgos y así poder, digamos, afinar ese lápiz para ver en qué elementos en realidad nos vamos a centrar para definir estos controles que estamos mencionando en el siguiente ítem. Controles que deben estar adecuadamente diseñados, digamos, y que deben ser evaluados en cuanto a su diseño y en cuanto a su efectividad en la continuidad del tiempo, ¿no? Que operativamente sean también efectivos. Y algo bastante relevante, sí, las métricas, ¿no? La definición de unas métricas y unos indicadores que, como mencionábamos anteriormente, adolece de métricas e indicadores que permitan ver cómo esa gestión de los otros elementos se está haciendo, cómo se está haciendo la gestión del sistema de gestión de seguridad, o de ciberseguridad en este caso, y funciona como esto nos va a permitir funcionar esto como un PHBA, ¿no? Planear, un hacer, un validar y un actuar, e ir mejorando este sistema de gestión. Otro elemento, si quieres pasemos al siguiente slide, otro elemento a considerar importante es, digamos, esa estructura de la que veníamos hablando en el caso de la madurez. ¿Cómo luce esa estructura? Bueno, la estructura a nivel de la organización debería tener equipos encargados del tema de la operación del riesgo y la seguridad. Esto nos recuerda mucho a esa de los diferentes niveles de gestión de riesgo. Primero tenemos un equipo de operación de riesgo y de seguridad, en el cual este equipo debe
poder generar informes sobre seguimientos a problemas, remediaciones, y debe poder contener KPIs que permitan ver cómo estos equipos trabajan y operan. El resultado de estos informes y de estos KPI deben subir a una línea de negocio donde están básicamente los propietarios de las líneas de negocio, digamos una gerencia media que se encarga de condensar los diferentes sistemas, los diferentes informes, perdón, y poder establecer un estatus del programa de gestión de la seguridad cibernética, y poder hacer evaluaciones de cumplimiento. Aquí también tenemos definidos KPIs, pero también se definen los KRIs. En la teoría de riesgos estamos hablando de indicadores claves de riesgos que nos permitan, digamos, tener un panorama de qué está pasando en este primer nivel, en el equipo operacional. Y finalmente, tener a nivel de juntas directivas o comités ejecutivos, poder que ellos tengan indicadores, que reciban esos indicadores estratégicos, estos indicadores de KRIs que mencionaba anteriormente, y tener acceso a la información que viene subiendo, decantando, digamos, en este caso subiendo, de situaciones o incidentes que puedan afectar a la compañía. Tenemos que tener claramente establecidos estos tres elementos dentro de las compañías, quienes hacen un primer nivel, quienes hacen un segundo nivel, y establecer, como mencionaba anteriormente, estos indicadores que nos permitan llegar hasta la junta directiva o los comités ejecutivos. Y ya para ir, digamos, finalizando en esta parte de la sesión donde estamos hablando de la gestión de los riesgos, de cómo se vería una adecuada gestión de estos riesgos cibernéticos, podemos pasar al siguiente slide. Quisiéramos mostrarles una serie de dashboards, básicamente cómo se verían estos dashboards con relación a esta gestión del riesgo. Aquí es donde van a estar estos KPIs, estos KRIs. Tenemos unos dashboards a nivel ejecutivo, bien arriba, donde podemos ver elementos de la ciberseguridad, como la joya de la corona, esos activos que sí o sí deben estar protegidos, y un poco si han habido o no han habido incidentes que tengan o que afecten estos principales dominios de riesgo que a la alta gerencia le interesa cuidar. La idea es tener estos elementos disponibles en todo momento para poder tomar decisiones de manera oportuna. Y bueno, así es como se podría ver un dashboard de riesgos cibernéticos. Tal vez en el otro slide tenemos algún otra visualización de cómo podrían verse estos elementos, donde podemos ver ya calificaciones de riesgo, los temas que tienen mayor calificación. Esto basado puede ser en los costos, digamos, que trae si un evento de esto se materializa. Y estos elementos, digamos, son relevantes para poder hacer una adecuada gestión de riesgo. Finalmente, en el otro slide, quisiéramos dejarles, a partir de estas encuestas que hemos estado conversando, hacia qué aconsejamos que se hagan evaluaciones de riesgo. Ya habíamos hablado que el tema de periferia es un tema a considerar, más que ataques internos. Bueno, sobre todo darle más valor al tema de periferia. Pero ¿qué otros elementos debemos considerar según estas encuestas que hemos hecho? ¿Qué otros elementos son relevantes para considerar en esta nueva evaluación de riesgos? Pues el ransomware ya lo veremos desde el 2019, ya venimos viendo su impacto. Ahora, el ransomware, tal vez lo mencionaba ya Isaac, en los ataques que se han presentado, ya no se trata básicamente solo de encriptar o de secuestrar esa información, sino que los atacantes se encargan primero de extraer información y luego sí secuestrarla
y si no pagas, pues esa información es publicada, ¿no? Como lo menciona más tarde Isaac. Y esto lo que pone es un problema más a la evaluación de la continuidad de la operación, era el riesgo principal, ¿no? O sea, si mi información está secuestrada, ¿cómo puedo seguir operando sin esa información? Ya sea restaurándola de backups o de, no sé, cuando los backups no son atacados también como parte de ese ransomware, porque también se da. Este, sino que ahora tengo también otros elementos que considerar como la protección de los datos y los problemas normativos de información que queda expuesta de manera pública y que debería ser privada, ¿no? Entonces, ahí tenemos otros elementos ya que considerar con el ransomware de los primeros análisis que hacíamos a los análisis de lo que está sucediendo hoy en día. Sí, Este, Hernán, tal sí, vez ahí para complementar lo que mencionas, el tema del ransomware, si bien es cierto, tiene un concepto de secuestro de información, también en la sustracción y la publicación de la misma ayuda a que otros vectores de ataque puedan ser explotados con esa información, el phishing, los temas de cadena de suministro, las amenazas, las extorsiones, y se comparten entre grupos, inclusive grupos de hackeo locales de los países pueden tomar esa información para direccionar unos nuevos incidentes y generar más amenazas, básicamente. Pero sí, el tema de la protección de datos personales, pues es algo que se ha venido hablando bastante, las regulaciones que se están haciendo en los diferentes países, eh, ahí se van a ver qué tan robustas están siendo y qué tan permisivas son en algunos casos, pero conociendo noticias y situaciones reales que se han presentado en países europeos y Estados Unidos, pues obviamente el tema de la protección de datos personales que se puede hacer publicada o sustraída tiene multas muy altas, tiene afectaciones importantes en las organizaciones, o sea, son sanciones fuertes a nivel no solo local, sino internacional que podrían afectar aún más la situación. Pero todo se basa en que lograron atacarme, lograron llegar a mi información, lograron llevársela, que es todavía como más complejo, y aún así la publican. Entonces ahí la gestión de esa crisis se vuelve más compleja en términos de continuidad de negocio, que la vocería, que vamos a hablar, que vamos a decir, cómo vamos a trabajar con nuestro equipo legal para dar respuesta a estos temas, cómo vamos a ver con el tema de cumplimiento. Y ahora sí, todos vamos a estar en una misma canasta, por decirlo de alguna manera, buscando la forma de mitigar el impacto. excelente, gracias. Bueno, adicionalmente, otros elementos, otros vectores, ya lo que sabemos, el tema de phishing, usar la actualidad como carnada, el tema de COVID y estos temas que ocasionaron, digamos, elevación en los ataques por phishing. Ataque a la cadena de suministros, ya lo hemos mencionado anteriormente, un caso muy cercano estuvo con el tema de SolarWinds, donde donde el malware, hubo un malware a través que se esparció a través de la herramienta de SolarWinds, el Sunburst, y básicamente se hizo a través de los medios formales de actualización de la herramienta. Así que esos son otros aspectos. Tal vez ahí tenemos que empezar a pensar qué tantos privilegios damos a estas herramientas también, digamos, o si tenemos que estarlas monitoreando de una manera mucho más frecuente, y no dar por hecho de que tenemos esta herramienta y bueno, lo que menos revisamos es la herramienta, porque es la que nos monitorea, la que nos ayuda, pero no le damos suficiente atención. Entonces, aquí nos llama también la atención estos tipos de ataque. El tema de ingeniería social, las plataformas, esto tiene que ver también con tener información privilegiada para poder hacer ataques, como decía Isaac, en redes sociales, la creación de perfiles en LinkedIn, donde se hace reclutamiento de personal, luego de tener varias semanas hablando con reclutadores ficticios que hay una oportunidad, vos terminas dando información confidencial importante, hasta de tu propia compañía, y entonces estos temas se están potenciando. La ingeniería social está potenciada a través de las plataformas de redes sociales, y que hace que ya los atacantes ya no estén buscando de manera escondida información, sino que básicamente te confrontan y hablan contigo y a través de redes sociales obtienen tu información directamente de ti sin tener que irla a buscar a ningún otro lado, ¿no? Eh, y pues algo que no todo es malo, digamos. También nos trae la encuesta que cada vez hay una mayor
atención por parte de las empresas y los gobiernos para mejorar los elementos o las herramientas para poder enfrentar estos temas de ciberseguridad. Ya lo decía Isaac, los temas de la confidencialidad de los datos es un tema bastante relevante. Los gobiernos cada vez están trabajando mucho más en esto y bueno, esto también, aparte de que son elementos que permiten defendernos, pero también traen nuevas preocupaciones para los CIOs, ¿no? En el siguiente, podemos pasar al siguiente slide. Bueno, básicamente, ahorita lo que queremos es conversar un poco de algunos resultados con relación a la encuesta de Data Trust Insight del 2022. Vamos rápidamente, ya el tiempo nos está más o menos alcanzando, pero rápidamente vamos a conversar sobre esto. Y ahí sí, Isaac, por favor, me ayudas en cualquier cosa. Una de las principales conclusiones, el 69% de las organizaciones a nivel mundial prevén aumentar las inversiones en ciberseguridad. Esta es una de las grandes conclusiones de esta encuesta. O sea, va a haber, por un lado, una gran cantidad de inversión a nivel de las empresas, a nivel de ciberseguridad, pero también se prevé un aumento en los ataques que se han presentado con relación a 2021, ¿no? Ahí podemos ver las cifras. En comparación, el 69% de aumento con comparación con el 2021, que era una inversión del 55% en las organizaciones a nivel mundial, y un aumento del gasto cibernético a nivel de Latinoamérica de mayor al 32%, es lo que se espera también. Entonces, esta es una de las principales conclusiones. Aumento en los presupuestos. Las compañías estarán alineadas a esta tendencia. Eso es lo que tenemos que preguntarnos, pero también un aumento en los ataques. Siguiente slide, por favor. De esto no voy a hablar mucho, en realidad. Isaac va a conversar un poco más en profundidad del tema de la complejidad operativa, que es uno de los elementos clave de esta encuesta. Buscaba también revisar un poco esa complejidad. Sí, este estudio es interesante en ese sentido, Hernán, para tal vez aprovechar el momento y tal vez al final lo hacemos en la parte de preguntas. Pero qué tan compleja se vuelve la gestión de la ciberseguridad en nuestras organizaciones, ¿verdad? En algunos momentos hemos encontrado que hay muchas trabas, que al no haber una centralización de responsabilidades en temas de ciberseguridad, hay cosas que hace un área, hay cosas que hace otra, hay casos que, ¿verdad? Y hay que buscar aprobación por un lado, aprobación por el otro. Y esta complejidad en la operación de seguridad, pues nos complica un poco a la hora de implementar controles y hacer que los mismos puedan ser medibles, que los mismos tengan resultados que se puedan visualizar de alguna manera y asociar a los riesgos. Entonces, digamos que la complejidad nos genera muchos problemas, ¿verdad? Nos genera más gasto en la operativa, perdón, nos genera una capacidad de cambiar o emigrar a tecnologías más eficientes de una forma más difícil. Si tengo diferentes enfoques con diferentes herramientas, con diferentes objetivos y cuando quiero ser más ágil, quiero integrar, quiero optimizar, pues obviamente se va a volver más complicado y obviamente hay una resistencia operativa que va a generar posibles nuevas fallas, ¿verdad? Porque al tener muchos elementos aislados, muchos elementos complejos, pues no voy a obtener control real sobre lo que estoy gestionando a nivel de ciberseguridad. Entonces, tal vez el aumento en la complejidad, pues obviamente va a llevar a afectación en la gestión y en la respuesta, que es donde más a veces duele. Cuando ya fuimos atacados, una cosa es prevenir de que no nos ataquen o que si nos ataquen, por ejemplo, se mitigue de antes y que no haya un impacto. Pero ¿qué pasa cuando yo ya tengo un impacto? Cuando ya tengo una afectación, ahí es donde efectivamente voy a poner mis mecanismos de respuesta de incidentes de ciberseguridad, por ejemplo, y ahí es donde estoy viendo realmente la agilidad en la parte operativa que voy a tener para poder mitigar lo más rápido posible esos impactos, hacer los aislamientos a nivel de tecnología correspondientes, inclusive involucrar a la alta gerencia en estos temas. Entonces, digamos que la principal conclusión de este informe va en esa línea, en que hay que empezar a simplificar.
hay que empezar a integrar los esfuerzos, a orquestar de una manera más eficiente para explotar lo que las herramientas, la tecnología y la ciberseguridad nos va a permitir proteger. Muy bien, gracias, Isaac. Por favor, el siguiente slide. Bueno, aquí básicamente con este slide lo que quería mencionarle, uno de los resultados también es por qué es tan importante para las organizaciones hacer esa cuantificación de riesgo que hablábamos en los slides anteriores, esos KPIs, ¿no? Esa cuantificación. Bueno, la mayoría de las compañías dicen que básicamente es porque les permite hacer una evaluación continua de su programa de riesgo. Por eso hay que cuantificarlo. Otro aspecto importante es porque permite identificar y justificar transformaciones en las capacidades de la compañía. Y ya en Latinoamérica hay una diferencia entre Latinoamérica y el resto del mundo con relación a esto en el tercer punto. Pero el tercer punto en Latinoamérica básicamente permite hacer las justificaciones de mayores inversiones. Esto es, digamos, lo relevante de este punto. La siguiente slide. Y en el siguiente slide, básicamente, la pregunta es cada cuánto hacemos esa revisión de estos controles de ciberseguridad clave. Pues con esto solamente quisiera comentarles que muy pocas, digamos, compañías a nivel global y en Latinoamérica están haciendo revisiones, digamos, anuales o de una forma periódica espaciada, ¿no? Básicamente lo que se está viendo es que la mayoría de las compañías están haciendo prácticamente revisiones en tiempo real de los controles de ciberseguridad claves. Y esto es importante. La pregunta aquí es, yo como en mi compañía, ¿cómo se está haciendo esto? En realidad tengo las suficientes revisiones en tiempo real, parte de estos controles los reviso anualmente, semestralmente. Bueno, déjenme decirle que a nivel latinoamericano solo el 16% de los encuestados contestaron eso y a nivel global solo el 10% contestó eso, ¿no? Vamos a continuar. Siguiente slide. Sí. Bueno, ¿cómo hacer una sociedad digital más segura? Fue otra de las preguntas que se hicieron. ¿Cómo podemos lograr esa sociedad digital más segura en el 2030? ¿No? Y la gran mayoría de las respuestas a nivel global iba orientada a hacer esa evangelización, si me lo permiten, de los directores ejecutivos y las juntas directivas. Ese es el gran tema para trabajar a nivel global. A nivel de Latinoamérica, esta situación es la tercera, ¿no? de estos tres que medimos allí. Luego tenemos el descubrir avances tecnológicos que permitan simplificar, ya lo mencionaba Isaac, o sea, simplificar y mejorar esa ciberdefensa. Esto para Latinoamérica resultó ser el primero de todas las actividades para lograr esa resiliencia digital y el número 2 a nivel global. Luego tenemos establecer, digamos, la parte regulatoria, la madurez en la parte regulatoria entre las organizaciones y la regulación, digamos, de la sociedad, del país, es un elemento también importante para considerar, para poder tener la sociedad digital más segura. O sea que hay que trabajar con el gobierno, hay que pedir comités, digamos, trabajar en comités con el gobierno para poder ayudar también a que se definan esas regulaciones que estamos necesitando, ¿no? Presionar un poco esa definición. Siguiente slide. ¿Quieres ayudarme con estas? Sí, aquí es importante ver un poco cómo estamos claros, y esto lo hablábamos, me acuerdo en el Business Week que tuvimos el año pasado, en el mes de noviembre, en una de las presentaciones surgía esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si realmente nos estamos protegiendo? Entonces, para las diferentes perspectivas, por ejemplo, para un CFO, mantener un poco el crecimiento basado en riesgo, ¿verdad? Que nos ayude a priorizar. La priorización y el dinero son importantes para la parte financiera, ¿verdad? ¿A qué le voy a invertir y qué ganancias voy a generar? Y qué es lo que está haciendo el CISO que a mí me sirve a nivel financiero. ¿Cuánto estamos perdiendo en dinero cuando
cuando tenemos un incidente, cuáles son los posibles costos que nos va a llevar a hacer un retrabajo en caso de que tengamos una afectación de nuestros servicios. Entonces, empezar a adelantarnos a una serie de preguntas es importante para la parte financiera desde el punto de vista de impacto por gastos adicionales o por pérdidas también. Entonces, digamos que es un enfoque para saber si realmente estamos cubriendo todas las aristas. Para los ISOs, obviamente, mantener una estrategia de ciberseguridad basada en riesgos, que es muy básico que deben de tener las empresas, y estar haciendo una evaluación constante para saber qué tanto va cambiando el entorno de ciberseguridad en su compañía. No detenernos, no esperar, no, esto lo voy a hacer el otro año, esto tal vez puede esperar porque ya esto cambia todos los días, todas las semanas. Entonces también ahí es importante mantener una estrategia y estarla revisando para saber si los resultados que estamos obteniendo son los adecuados. Entonces en esta parte me parece que ahí podemos enfocar esas preguntas para saber si realmente estamos protegidos. Podemos pasar a la siguiente, Laura, por favor. Y también tenemos para la parte operativa, ¿verdad? Que al final tenemos los que trabajan el día a día y los que también están buscando cómo optimizar los procesos de la ejecución de las actividades y cómo incluir a la ciberseguridad en esa línea de transformación tecnológica o digital, donde tenemos proyectos en nuestras organizaciones que cambian la forma en que se trabaja y cómo incluir la ciberseguridad en la nueva forma de trabajar. Toda la parte de automatización, las empresas que están haciendo proyectos de RPA, del tema de data analytics, de data mining, o sea, elementos muy avanzados, inteligencia artificial inclusive, donde la parte de ciberseguridad se vuelve también prioritaria. Y es que es importante que en la parte operativa se tome en cuenta, ¿verdad? Incluir a toda la parte de ciberseguridad en estas estrategias de transformación es de valor y es de importancia para evitar esa complejidad, ¿verdad? También que es importante. Y obviamente para la parte de información, que es también, eh, o la data que vamos a manejar, eh, la idea es minimizar en lo máximo posible la complejidad en la gestión de la información, ¿verdad? También empezar a limpiar un poco por qué esto está guardado, por qué eso está almacenado de esta manera, eliminar eh, alguna información que tal vez no es esencial de nuestra infraestructura. Por ejemplo, uno de las entidades de gobierno que fueron atacadas en Costa Rica, se publicó formalmente que fue atacada por medio de un servidor de correo electrónico, cuando la empresa ya había, o la organización en este caso, ya había migrado todo su correo electrónico a la nube. ¿Y qué sucedió? Que dejaron un servidor con unas cuentas de correo que no pudieron ser migradas y la dejaron en sitio. Y ese servidor fue el vector de ataque principal y fue por el cual lograron incluir su ataque a la organización y llegar a explotar una vulnerabilidad por tener información almacenada que en teoría no se puede saber si es necesario que esté ahí o no, ¿verdad? Información que podemos tener ahí guardada que no lo sabemos. Y obviamente los temas de inversión, todos los proyectos que tenemos que van a transformar la operativa, incluir a los ISOs y a la parte de ciberseguridad en su formulación, en su diseño y también en su implementación, para que los controles sean realmente funcionales. O sea, nosotros, y se lo digo nosotros desde el punto de vista de ciberseguridad, cuando diseñamos controles, lo diseñamos bajo una realidad operativa. Pero si esa realidad operativa cambia, pues mis controles tienen que buscar ser lo más efectivos posibles. Y si hay que cambiar el control, pues entonces hay que incluirlo dentro de esa estrategia de transformación digital. Y más o menos un poco eso es la forma en que la diferente interacción que pueda existir en los diferentes roles de una organización, pues poco a poco van generando esa sinergia y ya todo se va a volver un poco más natural. Tal vez al principio haya una percepción de que, mira, es que si metemos los temas de seguridad siempre es un problema, es una traba, es un atraso. Pues poco a poco ir haciendo que esa cultura sea más ágil en el sentido de simplificación y decir, bueno, cuando salga el proyecto vamos a estar tranquilos de que esto va a estar bien y los controles van a ser los adecuados y superamos esa etapa y nos vamos a ahorrar un dolor de cabeza para el futuro. Básicamente ese es el enfoque. Y bueno, aquí ya pasamos a la última parte, algunas recomendaciones y me gustaría pues hablar un poco en la generalidad de las recomendaciones y también atender alguna consulta que haya surgido para el final de la sesión. Recordarles que también pueden hacer las consultas por medio del chat. Eh, algunas preguntas importantes para cada uno de los elementos de la organización, ¿verdad? Lo mencionábamos. Aquí se las enlisto para que tal vez puedan tener una idea de qué preguntar para saber qué tan
listo estamos a nivel de los diferentes elementos en la parte de información, en la parte de resiliencia, en la parte de la junta, en la estrategia. Entonces, tal vez ahí algún pequeño diagnóstico rápido que podamos saber qué tan enterados o están nuestra organización en temas de ciberseguridad a lo interno, ¿verdad? Que es muy importante. No sé, Nancy, en este punto quieres ampliar algo adicional. Sí, no, básicamente eso. Aquí lo que queríamos es básicamente eso, presentarles algunas de las preguntas generales, digamos, que consideren los temas de estrategia, que se debe considerar en los temas de estrategia, como por ejemplo, cuáles son los principales riesgos cibernéticos actuales, etcétera. Son preguntas que les van a ayudar a ustedes pronto a manejar esa evaluación de riesgos, ¿no? A partir de la junta directiva, a partir de la resiliencia financiera, cuáles serían los eventos cibernéticos que pueden ser catastróficos para la organización en cuanto a cuantía, ¿no? Las responsabilidades ejecutivas, cuáles son las responsabilidades del tema de la gestión de riesgos, el tema de aseguramiento, digamos, cuál es digamos, el último informe independiente de evaluaciones cibernéticas que se emitió y considerar los elementos que de allí surgen para poder hacer mi propia evaluación de riesgos. Si quiere, pasemos al siguiente slide. Otro elemento, digamos, también adicionalmente, tiene que ver con la cultura, como venimos hablando, la cultura y el liderazgo. 5 puntos simplemente para dejarles con relación a la cultura y el liderazgo. Gran conocimiento de los riesgos, ¿no? En la era digital, a nivel del liderazgo de las compañías, líderes empresariales que piensan instintivamente sobre los datos, en cómo se manejan y protegen. Siempre los líderes en las empresas deberían estar pensando en, bueno, y esto tiene datos y cómo lo manejo y cómo lo protejo. Se requieren innovadores digitales, digamos, que entienden y valoran cómo se puede mitigar los riesgos, ¿no? Y también sí, bueno, oficiales de seguridad con suficientes competencias, bien entrenados, con capacidad para atender elementos que surgen. En realidad, en estos temas de ciberseguridad surge de cualquier lugar alguna situación nueva. Allí también recomendaría un poco el tener siempre de referencia empresas consultoras que puedan, digamos, que estén preparadas y siempre están pendientes de qué nuevo puede salir para apoyar a esos oficiales de seguridad. La cultura de la ciberseguridad debe estar integrada a todo nivel en las compañías, recursos humanos, comercial, legal, etc. Luego, ya en el siguiente slide, hay unos puntos, si me ayudas ahí, Isaac, por favor. Son elementos más técnicos, ¿verdad? Ya si queremos aterrizar un poco más sobre algunas mitigaciones que se pueden empezar a implementar sobre por temas de ataques, la implementación de la ciberhigiene, le decimos nosotros, ¿verdad? El tema de parcheo de equipos, manejo del phishing, accesos de múltiples factores de autenticación por medio de lo que se accesa externamente como mínimo. Ya es como empezar a sanitizar o a implicar controles que nos permiten estar más tranquilos en ese sentido. El mantener siempre alerta al equipo de respuesta a incidentes porque los ataques están siendo mayores, inclusive haciendo pruebas regularmente es algo muy eficiente para saber cómo son nuestros mecanismos de respuesta e informar los resultados de esas pruebas. Disminuir los umbrales de detección, a esto me refiero en si normalmente hacemos revisiones de vulnerabilidades técnicas y nos salen muchos falsos positivos, pues entonces tratar de ser un poquito más detallista en esos falsos positivos porque al haber mayor exposición, mayores ataques, pues creo que esos falsos positivos pueden ser bien candidatos a ser reales. Entonces, tener un poco más de tolerancia o bajar un poco la tolerancia en el tema de los falsos positivos. Evitar que no se puedan hacer movimientos laterales. No sé si estamos familiarizados con el concepto de movimiento lateral, que es cuando yo ya logro ingresar como hacker a un dispositivo de la compañía, pues intentar moverme a otro equipo tal vez con privilegios más altos o con una importancia mayor. Entonces esos movimientos hacia la derecha o a la izquierda en equipos similares, pues se utiliza mucho para ransomware o para ataques de denegación de servicio también, donde ataco uno y voy atacando más y voy volviendo la indisponibilidad con una afectación mayor. Eso se puede hacer por medio de soluciones de EDR, ¿verdad? O también soluciones que ayuden a aislar o a mitigar
archivos sospechosos que no se propaguen por medio de la red. Eh, Contar con recursos disponibles con las agencias gubernamentales. Al menos aquí en Costa Rica ya es una obligación de que si alguna de las organizaciones, tanto público o privada, tienen algún incidente de ciberseguridad, obviamente primero lo público es lo obligatorio, pero la en privada también puede hacer alertas. En Estados Unidos es obligado que se haga una notificación de cuando está siendo atacado una compañía o si tiene una situación ya de materialización de la explotación de una vulnerabilidad. Se debe reportar a las entidades gubernamentales correspondientes para empezar a ejecutar una serie de playbooks o scripts para mitigar de manera inmediata. No solo en los temas de organizaciones o empresas privadas, sino también en los temas de infraestructuras críticas, ¿verdad? Si son temas de electricidad, distribución de combustible, el tema de agua, también son elementos que pueden afectarse y bueno, son de bastante interés nacional y por eso tienen que estar asociadas las entidades gubernamentales correspondientes a la ciberseguridad, ¿verdad? Y esa comunicación debe tenerse clara, debe mantenerse abierta para garantizar de que estamos cumpliendo, porque temas de cumplimiento también están ahí asociados y que me van a ayudar a mí a tratar de mitigar el impacto. La siguiente, Laura, tal vez para ya finalizar y ya para tener una respuesta efectiva, ¿verdad? eh, Cuando ya tengo una sustracción de información o ya tengo un compromiso en mi organización a nivel de ciberseguridad, pues obviamente ese compromiso también del liderazgo, pues es importante para la parte de comunicaciones, la parte legal, la parte comercial, qué le vamos a decir a los clientes. Por ejemplo, en Costa Rica, después de todos estos ataques de Conti, se hizo público el tema de Aeropost. Por ejemplo, Aeropost se vio comprometido en su información y hubieron varias tarjetas de crédito asociadas a las cuentas que fueron sustraídas en información y obviamente fueron objetivo de fraude. Entonces, ¿qué le voy a decir yo a los clientes, verdad? Cuando me pasa esto. La toma de decisiones es importante, tener eso bien documentado para que a futuro pueda ser más efectivo cada vez. El tema de los mensajes que vamos a enviar a los entes reguladores, al público en general, qué canales vamos a utilizar. Va a ser por un medio formal, va a ser una entrevista, va a ser en las redes sociales, ¿verdad? Todo eso también tiene que ver. Cuáles son las responsabilidades de cada uno, tenerlas claras desde el principio, ¿verdad? Y el tema de los incumplimientos, ¿verdad? Entonces a veces puede haber incumplimientos que debo mitigar. Si soy una entidad financiera que tiene plazos para entregar algún tipo de información, pues ahí también tengo que prever de que si tengo una afectación de este tipo, pues voy a tener un impacto desde el punto de vista de cumplimiento, ¿verdad? Entonces a nivel de, y ahí me voy un poco en la generalidad de las consideraciones para tener esa respuesta efectiva, ¿verdad? Al final el cliente qué es lo que le voy a decir que haga de ahora en adelante. ¿Por qué? El cliente, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, les cuento que se les dijo a todas las empresas importadoras y exportadoras, el proceso se hace manual. Se llena un formulario a mano en un Excel, se imprime, se firma, se escanea, se envía por correo, o sea, como se hacía hace no sé cuántos años, ¿verdad? Y ese compromiso de que ellos digan, ok, lo voy a hacer de esa manera es importante, porque me va a garantizar tener una continuidad del servicio mientras estoy afectado. Pero eso no se puede quedar ahí. En algún momento yo necesito regresar a la normalidad y esa información va a haber que volver a cargarse en algún momento, ¿verdad? Y es un retrabajo que no es solo de mi organización que fue impactada, sino también de mis clientes. Voy a tener que decirle a mis clientes que hagan acciones adicionales, ¿verdad? Tener relaciones sólidas con terceros de confianza, tanto proveedores, empresas de asesoría, consultoría, también entidades gubernamentales o grupos específicos de acuerdo a las industrias en temas de ciberseguridad. Es muy importante entender muy claro cuál fue el daño directo o indirecto que tuvimos. Eso es muy importante en el sentido de que a veces no sabemos qué tan fuerte fue el golpe y a veces la respuesta que hacemos no es tan importante o no es tan elevada a lo cual podría ser, debería de hacer de acuerdo a ese impacto. Entonces, saber qué fue lo que se comprometió es un proceso lento, no lo vas a saber a la primera porque es algo que no vemos, ¿verdad? No es lo mismo ver, no sé, cuando tengo un camión que chocó contra el edificio, por ejemplo, una de las sucursales. Eso se visualiza, se ve el impacto inmediatamente, pero en ciberseguridad nosotros no sabemos realmente cuál es el impacto, no tenemos esa visibilidad en el primer momento de la situación, pues sí es importante empezar a intentar descifrar cuál fue el impacto para nosotros y el compromiso que se dio de la información. Y hay obviamente tecnologías que ayudan con el tema de los impactos, actividades que se ejecutan posteriormente a una violación de información,
que ya es un trabajo muy forense, ¿verdad? Que ya empieza a identificar qué fue lo que pasó y qué fue lo que se afectó, cómo lo hicieron. Y eso, al menos en Costa Rica, eso fue lo primero que se empezó a trabajar. Se bajaron los sistemas, se empezaron a hacer trabajos forenses para conocer realmente cuál fue el nivel de compromiso de información y de los sistemas. Y a partir de ahí empezar a recuperar y a sanitizar toda la infraestructura. Y actualmente estamos en ese proceso. Todavía no se han levantado los sistemas, ya llevamos más de 2 semanas. Y así es como se está haciendo el proceso de respuesta para garantizar de que cuando se habiliten nuevamente los servicios, pues obviamente ya estén debidamente protegidos y seguros de que no va a haber un problema mayor. Entonces, para esto existen metodologías para ir mitigando o ir atacando estas situaciones cuando son muy complejas y empezar a estabilizar un poco la situación. Entonces, digamos, comentarle un poco esa experiencia en ese sentido. No sé, Hernán, si quieres agregar algo más y si no, ya podríamos pasar a la parte de preguntas y respuestas. No, perfecto. Ahí eso sería todo en cuanto a la presentación. Podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Gracias a ambos por sus intervenciones. Tenemos la siguiente consulta. Adicional a los reportes de auditoría sobre terceros basados en SAE 18 y SAE, ¿qué otras medidas de seguridad nos recomiendan? Bueno, siempre el informe es básicamente saber en la continuidad cómo está o cómo se mantiene ese proveedor de servicio con respecto a su control interno y a su seguridad, si hablamos del SOC 2, sí. Pero todo tiene que partir de una adecuada gestión del proveedor, tiene que partir de una definición correcta de contratos, qué se le exige, qué debo exigirle a mi proveedor para poder establecer una, digamos, una relación comercial con él en el sentido de la seguridad de la información. Eso tiene que ser previo y debe estar previamente definido. Ya estos informes lo que nos van a permitir es estar evaluando que en el tiempo estas características iniciales se mantengan. De no haber el informe, siempre me parece que de no haber el informe pudiese uno lograr que en los contratos con estos proveedores se pueda hacer una visita. Yo he visto como buenas prácticas de empresas que aún si reciben un informe ISAE, la auditoría la auditoría interna de la compañía pide hacer una revisión donde el proveedor para poder revisar un poco más de primera mano eh, este, qué situaciones tiene este proveedor de servicios que puedan impactar a la compañía, ¿no? Entonces, estas son otras buenas prácticas que tal vez se pueden considerar, ¿no? Gracias. Con respecto a las consultas de la presentación, sí, en los próximos días vamos a estar compartiendo la presentación vía correo electrónico a la dirección que nos dejaron en el registro de la plataforma y también vamos a estar subiendo el video de la presentación a nuestra cuenta de YouTube. Entonces, les vamos a mantener al notificado de de estas actualizaciones. Tenemos algunas consultas más, Isaac y Hernán. No sé si gustan que las cubramos o por temas de tiempo dejamos aquí. Sí, bueno, si vemos que ya creo que estamos sobre la hora y ya llevamos, Sí. digamos, más o menos el tiempo cumplido, me parece que lo que podemos hacer es que las consultas nos las puedan dirigir directamente y contestarlas por medio de correo electrónico. Puede ser una opción. Si las personas lo tienen a bien y nos comparten su información de contacto, podríamos atenderlas posterior a la sesión. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, em, en los próximos días van a estar recibiendo la presentación, van a recibir un correo de mi parte o de parte de la señora Miriam Arrocha. Entonces, sobre ese mismo correo, si gustan, nos comparten sus consultas para que las podamos filtrar y reenviar a los ponentes del día de hoy. Ok, si no hay más cosas que agregar, agradecemos a Isaac y Hernán por su participación el día de hoy, por la información compartida, muy interesante.
Y a la vez agradecemos también a todos los participantes que nos estuvieron acompañando y esperamos que puedan acompañarnos en los próximos webcasts que vamos a estar teniendo y que pueden ver publicados en nuestras redes sociales y página web. Sin más por el momento, yo me despido y les agradezco nuevamente su... Perfecto, muchas gracias a todos por el tiempo Muchas y gracias. saludos, que tengan un buen día. Gracias. Igualmente, gracias a todos.